Esta semana estamos trabajando la consigna "Soy honrado cuando no cojo lo ajeno". Seguimos trabajando el valor de la honradez. Y en esta sesión vamos a seguir conversando sobre el virreinato, pero vamos a enfatizar en el aspecto económico. Nosotros ya hemos visto el aspecto político, hemos conversado sobre los virreyes, hemos visto el aspecto social y hemos visto cómo se organizaba la población, las castas, los criollos, los mestizos, los esclavos, etcétera. Y ahora conozcamos un poco cómo fue su economía. De hace aproximadamente unos 500 años, aproximadamente, la actividad económica más importante ya no va a ser la agricultura como en el Tahuantinsuyo, sino va a ser la minería. La minería es actividad que consiste en extraer los recursos minerales del suelo y del subsuelo. Específicamente se van a centrar en la búsqueda del oro, pero lo que van a encontrar es abundante plata. ¿Y dónde van a encontrar estas minas de plata? Abajo, 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 en el sur del Perú, en la mina de Potosí. Era una extensa mina de plata. Yo voy a hacer acá un mapita para que tú puedas identificar. Y como la minería era la actividad más importante, ellos encontraron el centro minero de Potosí, aquí en el Alto Perú. Era una mina de plata. Como te mencioné, actualmente esa zona le corresponde al país de Bolivia. No se trabajaba sola, porque cuando uno va a las minas y extrae la plata de los socavones, de las cuevitas en las cuales uno ingresa para sacar los minerales, la plata va a salir manchada con otros minerales, va a salir combinada con estaño, con cobre, con zinc, con hierro, con otras rocas. Entonces, ahí se tiene que usar el mercurio. En esa época se le llamaba azogue. ¿Para qué se usaba el azogue? Muy sencillo. Este azogue se usa para limpiar y purificar la plata. Un dibujo de cómo pudo haber sido el centro minero de Potosí, una mina de plata en el Alto Perú, y se iban formando iglesias, ¿no? La iglesia de San Francisco, la iglesia de Santa Bárbara, etc. Y también vimos la ruta que seguía el mercurio, el azogue, desde Huancavelica hasta Tambo de Morenica y el recorrido por mar, hasta llegar a la mina de Oruro y a la mina de Potosí en el Alto Perú. Es cómo se trabajó en este sistema de minas. Por un lado, los corregidores españoles, encargados de la mita minera, seleccionaban a la gente, a los indígenas que iban a trabajar en estos yacimientos, ya sea en Potosí o en Santa Bárbara para extraer el azogue, y estos indígenas eran obligados a trabajar en las minas. Claro que estas minas eran muy peligrosas, no eran como las minas en la actualidad, que son bastante seguras. El indígena ingresaba a la mina con mucho miedo, con mucho temor, porque sabía que la mina era peligrosa. En algún momento, ante un sismo o un movimiento brusco, la mina podía derrumbarse. La mayor cantidad de minas de la época virreinal han quedado aplastadas, derrumbadas, y no se ha podido seguir trabajando, simplemente han tenido que ir a otras minas cercanas. Muchos indígenas han fallecido en estas minas virreinales. Cuando el indígena era seleccionado para ir, el indígena se despedía llorando de su familia, porque sabía que probablemente no iba a regresar, podía fallecer en su trabajo. Ahora, yo te había comentado que la minería es la actividad más importante, pero también se desarrolló agricultura. En menor importancia que la minería, pero también se hizo. ¿Sabes por qué? Porque tenían que abastecer de alimento a los españoles y a toda la población indígena que tenía que trabajar. Entonces era necesaria la agricultura. Los españoles introdujeron nuevos cultivos, porque en el Perú, hasta esa época, había pues el cultivo de la papa, como hemos visto en la imagen, el cultivo del maíz, las calabazas, los ajíes, los frijoles, pero no había ese tipo de cereal. El trigo lo traen los españoles. La caña de azúcar. Y toda la costa empezó a producir caña de azúcar.
la vid y el olivo para extraer los aceites. Fueron algunos de los cultivos, incluidos los cítricos, que también lo traen los españoles, que se introdujeron aquí a la economía peruana. Es una hacienda. Estas haciendas se caracterizan por su gran tamaño. Son extensas. Cuando uno entra a una hacienda, más o menos lo que va a encontrar es lo siguiente. Un frontis, una fachada de bienvenida, con unas amplias puertas, dos grandes portones, en los cuales pues uno ingresa tranquilamente y piensa que es una casa normal. Acá tiene de repente su capillita, tiene al otro costado unas máquinas para elaborar de repente bebidas, para moler la caña. Tiene un gran salón de recepción y un patio. Y piensa que ahí termina la casa. Pero no es así, porque detrás de todo esto hay una enorme extensión de tierra donde se va a desarrollar los cultivos, donde están los cultivos, donde se está desarrollando la agricultura. Así son las haciendas, enormes, de gran tamaño. Entonces, en imagen, estamos viendo la hacienda de San José, que es una hacienda ubicada en Ica, abajito de Lima nada más, que tiene las mismas características que te he mencionado. Uno ingresa por aquí y al lado izquierdo encuentra una capilla. Esa capilla es tan grande que la han convertido en una iglesia. Tiene una sala de recepción. Por este lado, que no se ve al lado derecho, se encuentran los ingenios o trapiches, que son máquinas para moler la caña de azúcar. Un amplio patio, sus habitaciones a los costados. Y detrás se encuentra todo un gran terreno para hacer la agricultura, grandes terrenos de cultivo extensos, bastante extensos. Entonces, las haciendas eran terrenos enormes donde se podía desarrollar la agricultura de esos cultivos nuevos que habían traído los españoles. Ahora veamos un poco sobre la ganadería en la época virreinal, que también fue una actividad que se desarrolló, no tan importante como la agricultura y mucho menos como la minería, pero también se desarrolló. Y para eso tenemos que recordar nosotros qué tipo de animales se criaban aquí en América, aquí en Españoles, traen nuevos tipos de ganado, como por ejemplo el ganado vacuno, se refiere a las vacas. El ganado ovino, es decir, ovejas. El ganado porcino, los españoles traen los cerdos. Y el ganado equino, ya que los españoles vienen en caballos. Estos son los principales ganados que trajeron los españoles cuando conquistaron el Tahuantinsuyo y cuando ya habían establecido el virreinato. ¿Qué pasa con la textilería? ¿Cómo es que cambia este trabajo que antes en el Tahuantinsuyo lo hacían básicamente las agyas? Las agyas eran las encargadas de elaborar la ropa para el Inca, para los sacerdotes, para los gobernantes. Pero en esta época del virreinato ya no hay agyas. Entonces, el trabajo textil se va a hacer en los obrajes. Estos obrajes son un tipo de haciendas, como las que vimos hace un momento, unas haciendas, y dentro de estas haciendas se va a trabajar la textilería en estos telares, mira, en estos telares, en estas tejedoras, lo pueden trabajar tanto los indígenas como los esclavos, porque son haciendas ubicadas en la costa. Cuando los obrajes son más pequeños, se les llama chorrillos, pero viene a ser lo mismo, la producción es la misma. Incluso, estos obrajes fueron manejados por los españoles, ya sean por militares, incluso por sacerdotes. Y esta ropa que era producida por los indígenas y los esclavos era para uso de la población. Aquí en estos obrajes también se explotaba al indígena, también se hacía, también el indígena realizaba un esfuerzo
también se le castigaba, también se le exigía demasiado al indígena, era explotado el indígena aquí.